Buen día. Mi nombre es Juan Pablo Cruz Valadez, soy estudiante de la carrera de Ingeniería Biomédica y a continuación presentaré el tema de la transformada de Fourier para Dummies para la clase de procesamiento de bioseñales. Cabe destacar que es un video corto y no se entrará muy a detalle en conceptos de demostración o demostraciones matemáticas. He realizado meramente con el propósito de comprender un poco a manera de introducción lo que es la transformada de Fourier y su aplicación. Antes de introducirnos en el tema, considero que es relevante recordar lo que es una señal. Bien, una señal es una función que lleva información acerca del proceso físico o matemático que éste representa. Nos vamos a enfocar en aspectos importantes de la señal. Como podemos observar en la imagen, existe una amplitud, o también conocido como valor pico, que es la medida de la variación máxima del desplazamiento, y es lo de la pulsación, o también denominada frecuencia angular, que esto es, vaya, la frecuencia del movimiento circular, expresada en una proporción del cambio al ángulo. ¿Qué significa esto? Básicamente que es el nivel de repeticiones o oscilaciones que realiza por ciclo o por minuto. Ahora bien, expliquemos la fórmula de Fourier. Esta es la representación de la transformada de Fourier. Pero bien, antes de comenzar, creo que es importante mencionar quién fue el creador de esta ecuación matemática. Su nombre fue Joseph Fourier y tengo entendido que fue un matemático y físico francés. Es importante mencionarlo ya que honor a quien honor merece, ¿no? Vaya, entonces continuemos. Esta ecuación nos dice básicamente que f omega es igual a la integral de menos infinito a infinito de f de t por Euler elevado a la menos j por omega por t. Pero, ¿qué significa esto? Bien, esto básicamente se representa como ft corresponde a la señal a analizar, como se mencionó anteriormente, lo que es una señal que lleva información acerca del proceso o fenómeno matemático que vayamos a estudiar. Entonces, la Euler a la menos j por omega t corresponde al kernel de transformación o también a este se le denomina base de Fourier. Si bien el intervalo de integración es el conjunto de los reales, en el procesamiento digital de señales no es así y ya se verá o se demostrará más adelante. Ahora que conocemos lo que es la ecuación de la transformada de Fourier, es importante definir qué es la transformada de Fourier. La transformada de Fourier básicamente es un método que nos permite convertir cualquier función matemática a otro dominio, porque se encuentra, digamos que nuestra función a analizar se encuentra en el dominio del tiempo que la estamos recibiendo y la pasamos a al otro dominio que es denominado el dominio de la frecuencia. Esto facilita poder tratar y analizar las funciones de una forma alternativa para poder extraer ciertas características que sean relevantes para nosotros o de nuestro interés a estudiar. Ahora que conocemos qué es la transformada de Fourier, nos enfocaremos pero ¿cuál es su importancia? Básicamente la importancia de la transformada de Fourier es de gran relevancia en el procesamiento digital de señales, ya que gracias a esta podemos identificar los componentes frecuenciales de cualquier señal. Esto debido a que las señales sinusoidales, como se representan en su imagen, tienen una frecuencia asociada a ellos, y su amplitud dirá cuán relevante es en la señal analizada. Como recordarán, estos fueron conceptos que se introdujeron al principio de la presentación. Ya que definimos qué es la transformada de Fourier, cuál es su importancia, ahora nos interesa o es de gran relevancia para nosotros cómo es que funciona la FFT aplicada en MATLAB, que es el algoritmo de la transformada rápida de Fourier. Bien, básicamente desarrollé un código en el cual se explica de manera más detallada esta imagen o cobra mucho más sentido en una demostración completamente gráfica. Se dice aquí que se tiene una serie temporal compleja. Digamos que esta maquinita es la FFT o el algoritmo que está diseñado para poder descomponer esa sumatoria de frecuencias a cada una de sus componentes de manera individual. Y finalmente obtenemos su frecuencia. Aquí es muy relevante, bueno, es muy relevante mencionar lo siguiente, que cuando ya tienes una señal a estudiar y tú quieres conocer sus componentes sinusoidales, entonces
aplicas la transformada de Fourier, tal cual como lo representa esta imagen. He diseñado a manera de práctica un código en el Live Editor de MATLAB, en el cual hago una explicación de la transformada de Fourier, cómo es que esta funciona. Además, explicación de su fórmula y un código de representación de manera gráfica para poder observar cómo es que este se desarrolla dentro de MATLAB. Cabe destacar que es muy importante y de gran relevancia, y lo menciono en el Live Editor, el cual les compartiré este documento, que la FFT, al tú aplicarla en MATLAB, obtienes también los valores complejos, y eso no nos interesa a nosotros nos interesa solamente obtener los valores reales. Entonces, le recomendaría que por favor den una leída al documento en el cual se explica a mayor detalle esto y lo están viendo gráficamente al mismo tiempo que están leyendo el documento y viendo el código, están generando las señales y las pueden ir observando para que vean qué es lo que está sucediendo realmente al tú aplicar la FFT a una señal y cómo generarla. También es de gran relevancia mencionar lo de la frecuencia de muestreo del teorema de Nyquist, ya que es importante al momento del procesamiento digital de señales. Y también desarrollé en un Live Editor que también compartiré el muestreo y el teorema de Nyquist para que puedan puedan generar o sepan cómo hacerlo de la manera correcta sus señales. Entonces, a ejemplo de la transformada de Fourier, he diseñado o generé tres señales por simplicidad, utilizaré ondas sinusoidales. Esto no entraré a detalle, no lo explicaré ya que les compartiré el documento de muestreo y teorema de Nyquist que viene más detalladamente la explicación a ello. Generé tres frecuencias, 10, 20 y 30. Las grafiqué en un subplot, cada una de ellas con distinto color de representación. Aquí me viene señal de 10, señal de 20 y señal de 30. Posteriormente lo que hago es sumar las señales generadas, que es esta gráfica que me está representando. Aquí me aparecen señales sumadas y recordemos cuál era la importancia de aplicar la FFT, conocer los componentes frecuenciales de nuestra señal. Cuando conocemos nuestra señal y queremos descomponerla en sus componentes sinusoidales y conocer el espectro frecuencial, que es básicamente lo que estamos realizando a manera de este ejemplo. Entonces podemos verlo aquí, que generamos nuestras señales, las sumamos, entonces queremos identificar esos componentes, lo hacemos de la siguiente manera. Observamos el espectro frecuencial y podemos observar claramente que sí se cumple con lo que nos está diciendo, ya que aquí tenemos una frecuencia de 10, de 20 y de 30, y las amplitudes son coincidentes, ya que las amplitudes son de 2, 4 y 6.